El 30 de mayo de 1918, cuando el Padre Pío se ordenó de sacerdote, renovó su ofrecimiento a Dios como víctima por los pecadores y pidiendo especialmente que se acabase la Primera Guerra Mundial que azotaba a la humanidad. El 20 de septiembre de ese mismo año, Jesús crucificado se le apareció y le dijo: «Te asocio a mi pasión», y lo estigmatizó. Un mes y medio más tarde se firmaba el armisticio, poniéndole fin a la Primera Gran Guerra Mundial. Por eso hoy día intentaremos comprender un poquito el misterio de los estigmas del Padre Pío. Sabemos que el primero que recibió los estigmas fue San Francisco de Asís, al menos los estigmas visibles, porque mucha otra gente también experimentó los estigmas de Cristo, las llagas, ya sea la llaga del costado, las llagas de las manos o de los pies, pero de una forma invisible. Sin embargo, San Francisco, que no fue sacerdote sino diácono, el primer grado del sacerdocio, recibió en el año 1200 las llagas de nuestro Señor. Se le apareció también Cristo crucificado en forma de un serafín y lo estigmatizó. San Francisco fundó la orden de los franciscanos. Una de sus ramas es la de los capuchinos. Por eso el Padre Pío, que será capuchino, que llevará el nombre de San Francisco, será su continuador, por así decir. También él recibirá los 5 estigmas visibles de nuestro Señor. Primero los había recibido de un modo invisible. Años antes había habido en el Padre Pío una manifestación visible de esos signos, pero desaparecieron. Luego los recibió de un modo invisible. Pero llega el momento en que esos estigmas van a aparecer visiblemente y por 50 años serán un testimonio para todos nosotros, para todo el mundo. Pero antes de eso tenemos que considerar como preparativo a las llagas la transverberación del Padre Pío. El 23 de enero de 1912 ocurrió este suceso de la transverberación, como él lo cuenta a su director espiritual en una carta del 26 de agosto de 1912 al Padre Agustín. El viernes pasado, o sea el 23 de agosto de 1912, estaba yo en la iglesia dando gracias después de la misa, cuando inesperadamente, de golpe, sentí que me hería en el corazón con un dardo de fuego tan vivo y ardiente que creía morirme. Me faltan palabras adecuadas para hacer comprender la intensidad de esta llama. Me es del todo imposible expresar esto. ¿Me lo podría creer? El alma, víctima de este consuelo, quedó muda. Me parecía como si una fuerza invisible me sumergiese todo en fuego. Dios mío, qué fuego, qué dulzura. He sentido muchas veces estos transportes de amor y durante ellos he permanecido como fuera de este mundo. Pero en otras ocasiones este fuego ha sido menos intenso. Esta vez, por el contrario, ha sido tan vehemente y tan fuerte que un instante más y mi alma se hubiera separado del cuerpo. Qué cosa tan hermosa es ser víctima de amor. Pero al presente Jesús ha retirado su dardo de fuego, pero la herida es mortal. O sea, la herida que Cristo le hace a él con ese dardo de amor, con esa transverberación, queda en él. Lo enciende en amor y en dolor. Pero no sucedió una sola vez, sino 2. Cuenta él que este fenómeno se repitió el 5 de agosto de 1918, o sea, 6 años después. Estaba confesando, cuenta el Padre Pío, a nuestros muchachos en la tarde del día 5, cuando de repente me sentí dominado por un gran terror a la vista de un personaje celeste que se me presentaba ante la vista de la inteligencia. Tenía en su mano una especie de arnés, instrumento semejante a una larga lámina de hierro con una punta muy afilada, y de la punta parecía salir fuego. Ver todo esto y observar cómo dicho personaje lanzaba dicha lámina de hierro sobre mi alma fue todo uno. Lancé un gemido y me sentí morir.
Dije al niño, al que estaba confesando, que se retirase porque me sentía mal y no podía seguir confesando. Este martirio duró sin interrupción hasta la mañana del día 7, desde el 5 hasta el 7. Sentía que me arrancaban las vísceras y que todo quedaba sometido a fuego y hierro. Desde aquel día hasta ahora me siento herido de muerte. Siento en lo profundo de mi alma una herida que está siempre abierta y que me hace padecer espasmos. Y sigue diciendo, la herida que está abierta sangra y sangra siempre. Eso solo bastaría para producirme 1000 y 1000 veces la muerte. Oh Dios mío, ¿por qué no muero? De hecho, el padre Paulino atestiguó, la herida del costado tiene forma de X, de lo que se deduce que son como dos heridas, la de 1912 y la de 1918. Otra cosa que me impresionó es que la llaga tiene las apariencias de una fuerte quemadura, que no es superficial, pues llega hasta el costado. Ahora consideremos los estigmas, la estigmatización. Estigma o llaga hace referencia a las 5 llagas que Cristo tuvo en su cuerpo, con las cuales resucitó. Desde 1910 él ya sentía los dolores de las llagas invisibles. Pero aquí en 1918, el 20 de septiembre, se harán visibles. Así le escribía él en una carta al padre Benito. Era la mañana de día 20 del mes pasado de septiembre. Estaba en el coro, en el lugar donde rezan, después de la celebración de la misa, cuando me vi sorprendido por un estado de sosiego semejante a un dulce sueño. Mis sentidos internos y externos estaban en una quietud indescriptible. Se apoderó de mí una gran paz, y mientras ocurría esto, me vi ante un misterioso personaje, que luego va a decir él que es el Cristo crucificado, ¿no? Semejante a aquel que vi en la tarde del 5 de agosto. Solo se diferenciaba en que éste tenía los pies y las manos y el costado manando sangre abundante. Su vista me llenó de terror. Nunca sabré explicarme lo que sentí en aquellos momentos. Me sentí morir, y habría muerto ciertamente si el Señor no hubiese venido a sostenerme el corazón, que parecía se me iba a salir del pecho. La presencia del personaje desapareció, y entonces me percaté de que mis manos, pies y costado estaban traspasados y arrojaban sangre a borbotones. La herida del corazón es la que despide de continuo sangre, en especial el jueves por la tarde hasta el sábado por la mañana. Padre mío, temo morir desangrado si el Señor no oye mis gemidos. ¿Me concederá Jesús esta gracia? ¿No quitará al menos de mí esta confusión que experimento por causa de estas señales externas? Lo que a él más le dolía no era tanto el dolor físico, que era intensísimo, sino la vergüenza de llevar las llagas, de que los demás pudiesen verlas o considerarle santo, lo cual sería un gran peligro para nuestro orgullo. Él quería estar oculto con Cristo, como todo verdadero santo quiere hacerlo. También se lo contó a su superior, al padre Rafael. Estaba en el coro dando gracias después de misa, y allí, en un momento de sopor y de profunda contemplación sobre Cristo crucificado, recibí las llagas en las manos y en los pies. Del crucifijo que estaba en el coro, transformado en un misterioso personaje cubierto de sangre, partían haces de luz con flechas y llamas que llegaron a herirme las manos y los pies, porque el costado lo tenía ya llagado desde el 5 de agosto de este mismo año. O sea, es delante de ese hermoso Cristo que estaba en el coro, que es nuestro sueño en nuestra parroquia de tener una réplica de ese crucifijo del Padre Pío, delante del cual él vio manando sangre como fuego y luz, dirigido a sus manos y a sus pies. Sigue diciendo el Padre Pío: Padre, dolor y amor, amargura y dulzura se suceden simultáneamente en mi alma.
dolor y amor, amargura y dulzura. He comprendido que estos estigmas no son una nueva prueba que me manda el Señor, sino un don especial del que me siento indigno, incapaz de llevar el peso de ese amor inmenso. Porque ciertamente los estigmas son una señal de que Dios ama intensamente a esa alma. Se sentía él indigno de este don, de tener que ser testigo, aunque esa es nuestra misión, ser testigos del amor de Dios. Y eso era lo que Dios le estaba pidiendo precisamente, no por 1 año, o 2, o 5, sino por 50 años. Debía ser testigo ante el mundo de la pasión del Señor, de sus estigmas. Por eso el padre Agostino le escribió al padre Pío: acuérdate siempre, hijo, de que los dones de Dios, otorgados gratuitamente, son también para la santificación de los demás. Esto es muy importante. Nosotros no podemos encerrarnos en nuestro propio mundo. Nuestra vida íntima con Dios tiene que impulsarnos después a dar frutos en las almas. Las llagas del Padre Pío eran circulares, como de una moneda de 2 centímetros de diámetro en el centro de las manos y en los pies. La herida del costado en forma de X tenía un lado de 7 centímetros de largo y otro de 4 centímetros. Por supuesto, médicos, visitantes oficiales, expertos en la mística, se sucedían uno tras otro para examinarlo y dar su opinión. Y se formaron 2 grupos opuestos: los que después de un profundo estudio solo encontraron una explicación sobrenatural a este fenómeno, y los que, por mantenerse en la incredulidad, buscaron razones de todos los colores, aunque ninguna bastante coherente para admitir que fuesen falsos esos estigmas. Tampoco faltaron aquellos que insinuaron que el Padre Pío podría provocarse a sí mismo esas llagas. Por supuesto, la noticia de las llagas se extendió como pólvora por todo el mundo. El primer médico que lo visitó y vio sus llagas fue el doctor Luigi Romanelli, el 15 y 16 de mayo de 1919. Para él era un fenómeno inexplicable para la ciencia. El segundo médico que lo visitó, Amico Bignami, escéptico, irracionalista, o sea, un hombre que no cree en nada, ni quiere creer, escribió en su relación del 26 de julio de 1919: la impresión de sinceridad que manifiesta el Padre Pío me impide pensar que esto sea una simulación, pero sin aceptar que las llagas sean de carácter sobrenatural. El tercer médico que vio sus llagas fue el doctor Giorgio Festa, el cual vio que de la llaga del costado salían unas radiaciones luminosas. Escribió un libro sobre sus investigaciones sobre las llagas del Padre Pío, en el que acepta completamente que son de origen sobrenatural. Este libro lo escribió especialmente contra un sacerdote, el padre Agostino Gemelli, que estaba en el otro bando de aquellos que negaban que fueran reales o sobrenaturales los estigmas del Padre Pío, sino que él decía que eran de origen histérico y no las había visto. Es un hecho lamentable como el diablo también puede confundir hasta la gente más preparada. La cantidad de sangre perdida diariamente, algo más de 1 taza, habría acabado con la vida del hombre más fornido en menos de 1 año. E incluso en el Padre Pío, que era enfermizo, falto de salud, como hemos visto, tachado de tuberculoso, apenas dormía, comía muy poco, se pasaba muchísimas horas diarias en el confesionario, con todo el desgaste que eso significa. Y jamás en esos 50 años tales llagas se infectaron o dieron síntomas de cicatrizarse. Sangraba y sangraba, y el Padre Pío no se moría. Por eso alguien le preguntó al Padre Pío: Padre, ¿esas llagas le hacen sufrir? Y él le respondió: por supuesto, ¿acaso crees que Jesús me las dio para decorarme? Las llagas le ocasionaban agudas sensaciones dolorosas, le hacían penosos los movimientos, le obligaron a derramar sangre. Me parece, dice el científico Enrico Medi, que no hay ningún otro santo en la vida de la Iglesia, en la historia de la Iglesia,
a quien Cristo le haya pedido tanta sangre como al Padre Pío. Esta continua y perenne pasión, sangre, 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 para cumplir una misión salvadora, santificadora. Sangre, sangre, sangre. Cristo nos quiere recordar la importancia de su sacrificio, de su sangre para salvarnos. El hombre no puede salvarse por sus propias fuerzas. Aún creyendo en Dios, si no van a misa, si no comulgan, si no están en contacto con la sangre de Cristo a través de los sacramentos, ¿cómo se salvará este mundo? ¿En qué gran ilusión vivimos? Y esta gran ilusión y mentira aumenta, que el hombre puede ser Dios. Como dijimos, los signos externos le producían a él confusión y humillación. No los quería ni los provocaba. De ahí que a menudo alzase su voz a Dios pidiendo que los libre de ellos. Así escribía el Padre Pío: alzaré fuerte mi voz a Dios y no desistiré de conjurarlo, para que por su misericordia retire de mí no el sufrimiento, no el dolor, porque esto lo veo imposible, siento que me quiero embriagar de dolor, sino que me quite estos signos externos que me son de una confusión y de una humillación indescriptible e insostenible. El Padre Pío sí quería sufrir por las almas, por amor a Dios, pero no quería que la gente le viese sus llagas. Él quería ocultarse con Cristo en Dios. Pero lleno del amor a Dios, enardecido de ese amor a Dios y al prójimo, vivió en plenitud la vocación que le había a él confiado, de colaborar en la redención de los hombres. También a nosotros Dios nos pide que colaboremos cada uno en su propia manera, en su casa, sufriendo en su familia, con sus enfermos o con su propia enfermedad, o luchando contra sus propios pecados, o tratando de sanar a este mundo enfermo. Todos tenemos una vocación donde el sufrimiento es parte, pero de ese modo ayudaremos a que la salvación de Cristo, a que su sangre penetre en los corazones y redima este mundo. Dios los bendiga.